Hepatitis B. Pertenece a la familia Hepatnaviridae y fue descubierto en 1963 por el premio Nobel Baruch Blumberg. Provoca una infección crónica en el hígado que puede derivar en una cirrosis o en cáncer, y se contagia a través de los fluidos corporales. La vacuna, que fue desarrollada en 1982, tiene una efectividad del 95%. Pese a ello, se estima que el virus mata unas 780.000 personas anuales. ¿Cómo se contagia? Por elementos en contacto con sangre, agujas sucias o sangre sin analizar. Por relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. De madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. El VIH-Sida. Por este virus ya han muerto más de 36 millones. El VIH-Sida, identificado por primera vez en la República Democrática del Congo en 1976, el VIH-Sida realmente ha demostrado ser una pandemia mundial, matando a más de 36 millones de personas desde 1981. El VI pertenece a la familia de los Retroviridae, que se caracteriza por tener una enzima llamada retrotranscriptasa, que convierte las moléculas de RNA, lo que le permite al virus integrar sus genes en los del genoma del paciente. Entre 1990 y 2000 las muertes provocadas por SIDA crecieron un 127% en el mundo desarrollado y un 439% en los países del tercer mundo. El pico de fallecimientos se alcanzó en 2005, y desde ese año 2005, los casos de muerte relacionados con el SIDA se han reducido en un 35%. Al cabo de pocas semanas de la infección con el VI, pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Luego, la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en SIDA. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos, infecciones recurrentes y fatiga. El sarampión. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque se ha controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. Los síntomas del sarampión no aparecen hasta 10 o 14 días después de la exposición. Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, fiebre y un sarpullido rojo y con manchas en la piel. La viruela. La viruela ha sido desde la antigüedad una causa de enfermedad y muerte terrible. Se ha estimado que únicamente en el siglo XX causó la muerte de más de 300 millones de personas en el mundo. La historia de la viruela ocupa una posición única en la salud humana y la medicina. La viruela es una de las enfermedades más mortales que conocen los humanos, y también es la única enfermedad que ha sido erradicada con la vacunación. Síntomas y agente causante. Los síntomas de una infección típica de viruela comenzaban con una fiebre y un letargo de unas 2 semanas después de haber estado expuesto al virus variola major. Otros síntomas comunes eran dolor de cabeza, dolor de garganta y vómito. En unos cuantos días, aparecían erupciones elevadas en la cara y el cuerpo, se formaban llagas dentro de la boca, la garganta y la nariz, y también crecían pústulas llenas de líquido. En algunos casos, estas pústulas se unían entre sí y abarcaban grandes zonas de la piel. Gripe, pandemia de 1918, número de muertos. 20 a 50 millones de personas entre 1918 y 1920, un brote inquietantemente mortal de influenza se extendió por todo el mundo, infectando a más de un tercio de la población mundial y acabando con la vida de 20 a 50 millones de personas. De los 500 millones de personas infectadas en la pandemia de 1918, la tasa de mortalidad se estimó en 10% a 20%, con hasta 25 millones de muertes solo en las primeras 25 semanas. La pandemia de gripe de 1968 fue causada por la cepa H3N2 del virus de la influenza. Desde el primer caso reportado el 13 de julio de 1968 en Hong Kong, pasaron solo 17 días antes de que se informaran brotes del virus en Singapur y Vietnam, y en 3 meses se extendieron a Filipinas, India, Australia, Europa y Estados Unidos.
Se le conoce como virus de la influenza, ya que en la Edad Media se pensaba que estaba provocado por la influencia de los astros. Surge de forma estacional y es capaz de causar entre 250.000 y 500.000 muertes al año. El brote más mortífero conocido fue el de 1918, llamado gripe española, y que mató, según algunos cálculos, a casi 50 millones de personas.